Mi nombre es Elkin Manuel de Ángel Martínez y le voy a presentar la fase 2. Para hacer el diseño de estructura me están dando que el terreno rectangular es de 18 metros de frente por 36 metros de fondo. Entonces la longitud de la cuerda va a ser de 18 metros. Esta sería la longitud de la cuerda inferior. Y la de la superior 18 por el coseno de 15, porque tendrá una pendiente de 15 grados. Esto me da 18,675 metros. El número de cercha va a ser igual a 36 dividido en 3 más 1. Eso me va a dar 13. 36 es igual a 36 metros de fondo. 3 son la separación, la suma 1, esto daría 13. El orden de influencia sería los 3 por la longitud de la cuerda superior y me da 905 metros. La longitud del viento se toma de los metros cuadrados. Teniendo esto, ya que es una Hot Wheel, hago el dibujo y hallo la longitud. ¿Cómo sé que todo esto tramo mide 18? Esto es 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 pedazos dividido en 18 es igual a 3. Cuando ya tengo esa longitud, la lleno en este cuadrito, la sumo y me da un total de 56,8881. Tengo ángulos enfrentados, este es el perfil. Me voy a mi apéndice C, donde me dice que piernas iguales L64 por 64 por 6.4. Lo veo en mi cuadro y con esto me voy a guiar para encontrar el ángulo de las piernas. Esto se multiplica por 2 y es igual a 12,2. O sea que en la tabla de Eterni me da que es una teja número 5. Entonces, para la cubierta de la teja número 5 necesito cubrir 9,31 metros de longitud de cuerda superior. Cuerda superior 18,635, lo divido en 2. Esto me da 9,3175, lo divido en 1,38, que es la longitud en metros. Esto me da 6,75 tejas, más el baladizo serían 7 tejas a cubrir y los 3 metros de ancho influencia, que son los 3, lo divido en 0,873. Eso me daría 3,43. Es un total de 2 por 7 por 3,43. Me da 48,02 tejas, cada una con un peso de 14,75. Se usarán correas en celosía, construidas en varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. El número de correas para cada pendiente sería de 8, para un total de 16 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 16 por 3 metros de ancho del área de influencia, igual a 48 metros. 48 metros de correas por cercha. Cargas vivas va a ser igual al peso por el área de influencia, 55,905, por la gravedad es igual a 38,389,9635. Cargas muertas, peso propio de la cercha, sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil, seleccionado por la gravedad. Esta sumaría da 56,881 por la 9,81 es igual a 68,08,4816. Peso de las correas, sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal por la gravedad es igual a 2354,4. Peso de las tejas, número de tejas en el área de influencia por peso de la teja igual a 6948,374. Carga del viento es igual un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, que es igual a 3354,3. El total de las cargas muertas va a ser la suma de todo. Es igual a 19,465,55,56. Cargas total va a ser igual la suma de todas las cargas vivas más la suma de todas las cargas muertas, que es igual a 57,855,51,19. Voy a distribuirlas en las estructuras. Va a ser igual carga total dividido
en 7 menos 1 es igual que 9.6426. Esto serían las cargas en cada una. Y en A y G es la mitad de las cargas, igual a 4.8213. Gracias. Buenas tardes, tutor y compañero. Mi nombre es Edwin José Arrieta Mercado, estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, estaré explicando cómo calcular la fuerza interna en cada una de las barras de la estructura que se nos muestra. Atención. Para aplicar el análisis de la estructura debemos tener en cuenta que hay que aplicar teoría de equilibrio y de partículas y momento en una fuerza que se halla usando la fuerza de equilibrio rígido. Teniendo en cuenta la estructura con la que vamos a trabajar, lo primero que hay que hallar o que hay que tener en cuenta son las reacciones de apoyo, en este caso AX y AY, para así poder solucionar las fuerzas internas por el método de nodo y así poder aplicar el sistema de equilibrio del cuerpo rígido. Para eso pasamos a calcular las reacciones con respecto a AX y a AY. Para eso se aplica suma de fuerza en X igual a 0, AX igual a 0, suma de fuerza en Y igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que como AX va hacia la derecha, el momento viene siendo positivo y AY hacia arriba también queda positivo. Al hallar la suma de AY más EY, que viene siendo la suma de cada uno de los partecitas que se encuentran ahí, obtenemos que es igual a 57.8556 kN. Y al hallar la suma de momento en A es igual a 0. Obtenemos que para calcular la fuerza con respecto a A, tenemos que tener en cuenta también la fuerza que nos dan de 4.88213 kN. Que al aplicarse no produce momento al final, lo que quiere decir que los momentos en sentido de la manecilla de alrededor son positivos y en sentido contrario negativos. Por lo tanto, todas las fuerzas externas en B, C, D, F y G producen momentos positivos en cada una de las respectivas distancias. Hallando el factor común por cada una de las distancias, que es la que se nos muestra aquí en estos extremos, al final la reacción G produce momentos negativos, porque es contrario a la manecilla de alrededor, porque la distancia es de 18 metros, como se nos muestra aquí, igual a 0. De esta última ecuación se despeja Gy y se reemplaza en la ecuación Ay más Gy, obteniendo 28. A reemplazar en ambas ecuaciones se nos presenta el mismo resultado. Entonces, para proceder a realizar el cálculo de los valores de la fuerza a la que están sometidos los elementos por método de nodo, en este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, ¿por qué simétrica? Porque son los mismos. La distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de acá a acá. O sea, es una figura donde los nodos A, L, B, C, B, K, C y D son elementos gemelos con E, F, G, H, I.
Luego los elementos gemelos parten a la derecha tendrán los mismos valores como lo habíamos mencionado. Se tomarán la sumatoria de fuerza en X positiva hacia la derecha y se tomarán la sumatoria de fuerza en Y positivo hacia arriba. Para hallar el cálculo del nodo A, tenemos en cuenta que AL, vamos a tener en cuenta que la fuerza que se nos muestra aquí va hacia abajo, que es de 4.8213 kN. En AY nos muestra una fuerza de 28.9278 kN que va hacia arriba. Y con respecto a las extensiones AB y AL, son fuerzas que salen de nodo, o sea, se supone que van positivas. Entonces, al hallar el cálculo, obtenemos que AB, que multiplica al coseno de 15 más AL, obtenemos que es igual a 0. Entonces, al reemplazar los valores, obtenemos que 28.9278 menos 4.8213 más AB por el seno de 15 igual a 0. Al resolver el sistema de ecuación obtenemos que AB es igual a menos 93.1403 kN y AL es igual a 89.9667 kN. ¿Qué conclusión sacamos? Como nos dio negativo, la fuerza que aplica aquí se encuentra en compresión y la fuerza que se aplica en AL se encuentra en tensión. Pasamos a resolver el nodo L. En X obtenemos que LB se encuentra en tensión, LK se encuentra en tensión y AL se encuentra en tensión. Asumiendo la sumatoria de fuerza en X, nos da que LK menos AL igual a 0. Y nos muestra que LB es un elemento de amarre, o sea que LB, por ser un elemento de amarre, su resultado va a ser 0. Entonces se realiza la ecuación que nos muestra aquí y obtenemos, como está negativo, al pasarlo al otro lado, queda positivo, que nos da LK con valor de 89.9667 kN, quedando en tensión. Para solucionar el nodo B, tenemos que tener en cuenta que en este nodo, si analizamos la figura que se nos muestra arriba, se muestran dos incógnitas, que son BC y BK. Entonces, para hallar la fuerza en X, entonces usamos BC por coseno de 15 más BK por coseno de 15 menos AB por coseno de 15 igual a 0. Sacamos factor común y obtenemos la ecuación BC más BK igual a menos 93.1403 y en Y BC por seno de 15 menos BK por seno de 15 menos 99.6426 menos AB por el seno de 15 igual a 0. Y obtenemos otra ecuación. Como se nos presentan dos ecuaciones, se puede resolver a través del sistema de Gauss-Jordan 2×2. Y al realizar obtenemos que BC nos da menos 74.5122 kN y se encuentra en comprensión por ser su resultado negativo. BK es igual a menos 18.6281 kN que también se encuentra en comprensión.
Al resolver el nodo K, tenemos que tener en cuenta que es un sistema de ecuación 2x2, obteniendo como resultado no, perdón, me equivoqué. La idea de nodo K es ir a resolver un sistema de nodos solamente donde se representan dos incógnitas, asumiendo la fuerza en X. Entonces, al reemplazar KJ menos LK menos BK coseno de 15, obtenemos que ya estos dos valores los tenemos. Quedaría solamente una incógnita que sería KJ. LK más BK por coseno de 15. En Y, K más BK por seno de 15 igual a 0. Y KJ igual BK seno de 15 por... Al resolver el sistema de ecuaciones 2x2 nos da que KJ nos da un resultado de 71,9733 kN y se encuentra en tensión. Y KJ igual a 4.82213 kN y igualmente se encuentra en tensión. Al resolver el nodo C, nos damos cuenta que acá solamente se presenta una incógnita que viene siendo CJ. Y también encontramos la incógnita CD, por presentar un sistema de 2x2. Haciendo sumatoria de fuerza en Y igual a 0, se obtiene que CD se reemplaza el valor de KL y BC, se obtiene otra ecuación en fuerza CD y CJ. Y que nos daría CD por coseno de 15 más CJ por coseno de 28.1869 menos BC coseno de 15 igual a 0 CD. CD por coseno de 15 por coseno de 28.18 igual a 71. Al resolver el sistema de ecuaciones a través del método de Yoder, obtenemos que CD es igual a menos 55.8842 kN, que se encuentra en comprensión por ser negativo. CJ menos 20.4141 kN, que se encuentra en comprensión. Al finalizar con el nodo D, obtenemos que se encuentra la fuerza hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? DC por coseno de 15 menos CD por coseno de 15 igual a 0. Y DE igual a CD como lo muestra anteriormente en la imagen. CD, que es el mismo valor que se nos muestra. Entonces, resolvemos el sistema de ecuación a través del método de Jordan y obtenemos que DE es igual a menos 55.8842 kN, que se encuentra en comprensión por ser negativo, y DJ 19.2852 kN, que se encuentran en tensión. Por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos serían AB y FE, que fueron los resultados que se obtenieron durante la realización del análisis. Entonces, por método de secciones, obtenemos que al aplicar una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular la fuerza interna de la suma de momentos B con respecto igual a 0. Entonces, realizamos el parámetro de esto, la suma de cada uno de los pasos, tenemos que 3 por 40, 4.8213 kN más la fuerza de 0.8038 metros de LK menos 3 metros por 28.9278 kN igual a 0. Entonces LK es igual a 89.9720 kN. O sea, esto quiere decir que el sistema se puede realizar
a través del método de sección también. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Maison Acosta, soy integrante del grupo de estática y resistencia de materiales del grupo 2120-19-83. En este caso me tocó la fase 3 de la parte colaborativa. La guía en lo particular requiere lo siguiente: calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de comprensión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Y otro punto que pide es calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verificarán bajo esfuerzos. Los elementos de comprensión se verificarán bajo carga crítica, como columna de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3,0, se debe redimensionar el elemento. Presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla de resumen. Aquí en esta diapositiva se encuentra la cercha, los valores de cada nodo gemelo y una tabla donde especifican los nodos gemelos, las fuerzas y el estado en que se encuentran los nodos, ya sea en comprensión o en tensión. En esta diapositiva podemos evidenciar las propiedades de perfiles laminados de acero, donde a partir de esta podemos calcular los momentos de inercia tanto en el eje X como en el eje Y de nuestro perfil enviado por el tutor. Con el teorema de Steiner o de eje de paralelos podemos calcular el momento de inercia tanto en el eje X como en el eje Y. Luego de haber calculado las inercias que se encuentran aquí descritas, vamos a trabajar con el momento de inercia de menor valor. En este caso es I sub X, que es de 0,0000516 metros cuadrados, y el eje Y es mayor. En esta tabla podemos evidenciar la clasificación de tensión en comprensión. Aquí se determinan los esfuerzos normales en cada elemento, como dije anteriormente, clasificados en tensión en compresión. En la primera columna se evidencian los nodos gemelos. En la siguiente columna se evidencian las fuerzas que se calcularon en el inicio en otra diapositiva de otro compañero, explicada por otro compañero. En la tercera se verifica el estado en que se encuentran los nodos. En la tercera se verifica o se encuentran el área perfil, que se calcula o que fue calculada en otra diapositiva anteriormente, y el esfuerzo admisible que se calculó mediante la fórmula que se encuentra en la parte superior, que es fuerza admisible igual a fuerza sobre el área. En esta diapositiva podemos encontrar que ya se fueron separados los elementos a tensión y a comprensión para manejar los factores de seguridad de acuerdo al solicitado. Ya en esta tabla se encuentran los factores de seguridad para barras en tensión con el esfuerzo último a tensión. En la primera columna se encuentran los nodos gemelos, en la segunda las fuerzas, en la tercera el estado en que se encuentran los nodos, en la cuarta el área perfil, en la quinta los esfuerzos admisibles. Cabe destacar que las fuerzas de estado en que se encuentran los nodos son en tensión. Se encuentran las fuerzas en Y, que son de 250 megapascales. Y en la última columna se encuentra el factor de seguridad, que fueron calculados por la fórmula que se encuentra en la parte superior, que es fuerza de seguridad
igual a fuerza en Y sobre fuerza admisible. En esta tabla podemos evidenciar los factores de seguridad para las barras en comprensión, con el criterio de carga crítica en columnas de Euler. En la primera columna ya podemos evidenciar nodos gemelos, en la segunda las fuerzas, en la tercera el estado en que se encuentran los nodos en comprensión, la cuarta el área perfil, en la quinta el modelo de elasticidad, que son de 200 gigapascales, en la cuarta la longitud del elemento, en la siguiente el mínimo momento de inercia, que como dijimos anteriormente es I sub x, y la carga crítica. La carga crítica se calcula mediante la siguiente fórmula, que es carga crítica igual a pi al cuadrado por el modelo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud, que es esta que se encuentra aquí en la penúltima columna. Y en la última columna se encuentran factores de seguridad que fueron calculados por la fórmula que se encuentra en la parte superior, que es fuerza de seguridad igual a carga crítica sobre la fuerza admisible. Y en esta última diapositiva se plantean cambiar los perfiles de elementos de los nodos gemelos para subir el esfuerzo, la fuerza admisible más de 3. Como en la anterior diapositiva se evidencia de que hay elementos de que son menores a 3 y hay otros que son mayores a 3, aumentamos lo que están en menores a superiores, que es lo que evidencia en esta última tabla. Eso es todo, muchas gracias.